de plomo. Y comienza la historia. Érase una vez un niño que tenía muchos juguetes con los que pasaba horas entretenido. Entre todos ellos, sus favoritos eran 25 soldados de plomo vestidos con casaca roja y pantalón azul. Se divertía poniéndolos en formación, todos con el fusil al hombro, todos con vista al frente, todos iguales, todos menos uno, porque había un soldadito al que le faltaba una pierna por un defecto de fabricación. Sin embargo, aquel soldadito era su preferido. A menudo lo colocaba en primera línea. Desde allí arriba el soldadito tenía una vista magnífica de la habitación. Podía ver la colección de coches y camiones, el barco de los piratas, los peluches de 1000 colores, el castillo de cartón y todos los juguetes. Aunque él solamente tenía ojos para mirar durante horas a la bailarina, qué hermosa le parecía, tan elegante y también hecha de plomo. Pero el soldadito era tan tímido que cuando por las noches el resto de los juguetes correteaban y se divertían por la habitación, no se atrevía a acercarse a ella y declararle su amor. Entre todos los juguetes había un muñeco grotesco y gruñón. No le gustaba que el soldadito y la bailarina se miraran. Todas las noches se acercaba dando saltos hasta el soldado para decirle: no me gusta que la mires. ¿Acaso crees que eres merecedor de su amor? El soldadito permanecía indiferente a sus palabras, sin apartar los ojos de su amada. Una mañana el niño colocó a todos los soldaditos a las puertas del castillo en perfecta formación. «Tú harás de centinela», le dijo mientras colocaba al soldadito cojo en la ventana, justo encima de la caja del muñeco sorpresa. El pequeño soldado estaba encantado con su importante misión. El pobre no sospechaba que dentro de su caja el muñeco celoso tramaba una venganza terrible. Llegó la tarde y después la noche, y el niño terminó de jugar, apagó la luz y se fue a cenar, pero al salir de la habitación olvidó cerrar la ventana de la calle. Entonces el muñeco malvado decidió que era el momento de darle un escarmiento al soldadito. De repente salió disparado de su caja y al hacerlo lanzó por la ventana al muñeco de plomo. El pobre soldadito caía velozmente hacia la calle. Estaba tan asustado que apretaba con fuerza el fusil contra su hombro. Llovía y sin cesar. El muñequito de plomo cayó cabeza abajo justo en el centro de un charco de agua y barro, y así se quedó clavado con su bayoneta en medio de aquel charco, mientras pensaba en su amada bailarina y en si volvería a verla. Al poco rato pasaron por allí unos muchachos que se volvían de la escuela. Se estaban cuidando de la lluvia, corriendo de portal en portal. Entonces uno de ellos se paró al ver el muñeco en medio del charco. ¡Mirad! ¡Un soldado de plomo! ¡Vaya! Le falta una pierna. ¡Qué pena! Si no tuviera este defecto me lo llevaría a casa. ¿Qué hacemos con él?, preguntó uno de ellos. «Hagámoslos navegar», contestó otro. Y con una hoja de papel hicieron un barquito y metieron al soldadito dentro. Acto seguido colocaron el barco sobre el reguero de agua que se formaba junto al bordillo de la acera. La corriente era tan fuerte que el pequeño barquito de papel navegaba a toda velocidad. El soldadito mantenía el equilibrio a duras penas mientras el enclenque barco brincaba sobre las olas. Al final de la calle acertó a ver que la corriente desaparecía en lo más profundo de una alcantarilla. Tuvo el tiempo justo de tomar una bocanada de aire antes de caer por la negra catarata hacia lo más profundo. El soldadito había caído en una oscura cloaca. El agua entraba cada vez más en el barco. El pobre muñeco le llegaba a la altura de la cintura. La corriente lo llevaba cada vez más abajo entre canales tenebrosos. Una enorme rata negra surgió de lo más oscuro y comenzó a perseguirlo, chillando y gruñendo sin parar. Aunque el soldadito era muy valiente, empezó a sentir algo de miedo.
La corriente era tan rápida que pronto la enorme rata quedó atrás. El barquito apenas podía contener el agua que entraba por todas partes. El soldadito escuchó un sonido que crecía por momentos. Poco a poco divisó entre la penumbra otra catarata al final del túnel. Entonces el barquito terminó de deshacerse y el soldadito cayó por la estruendosa corriente de agua hacia un nuevo peligro. Este será mi fin, me ahogaré sin duda y jamás volveré a ver los ojos de mi amada bailarina, pensaba mientras se hundía poco a poco en las profundidades del lago en el que desaguaba la cloaca. Entonces de la pregunta submarina surgió un enorme pez que se tragó al soldadito. El soldadito perdió la conciencia y se desmayó dentro de su tripa. Cuando volvió en sí, una intensa luz lo hizo parpadear varias veces. El lugar le parecía familiar. Era la cocina de la casa del niño. ¿Cómo he llegado hasta aquí de nuevo?, se preguntaba el soldadito. El pez había sido pescado en el lago por un pescador que lo vendió en el mercado a la criada de la casa. ¡Uy!, exclamó la criada. ¿Cómo habrá llegado ese soldadito aquí? Y sin más, lo llevó a la habitación y lo colocó sobre la chimenea justo al lado de la bailarina. «Cuánto me alegro de volver a verte», dijo el soldadito. «Cuánto te he echado de menos», respondió la bailarina. Entonces el muñeco sorpresa, loco por la ira y los celos, se abalanzó sobre los dos y los arrojó dentro de la chimenea. El soldadito y la hermosa bailarina se miraron sin miedo a los ojos hasta que el calor los derritió, fundiéndolos en un abrazo eterno. Cuando a la mañana siguiente el niño escarbó entre las cenizas de la chimenea, encontró un precioso corazón de plomo. Y esa es la historia del soldadito de plomo. ¿Les gustó? Muchas gracias. Vamos a guardar la caja que se llama